Días, ¿qué tal estáis? ¿Cómo estáis, chicos? ¿Qué tal ha ido el fin de semana? Espero que súper bien, que os haya dado tiempo a hacer muchos test. Bien, hoy nos vemos aquí como cada día, lunes a las 12, y vamos a ver hoy el tema de mecánica y mantenimiento. Haremos un resumen express del tema 15, que es el tema de mecánica y mantenimiento del automóvil, ¿de acuerdo? Y estamos en la página 222. ¿Qué tal estáis? Espero que súper bien. Bueno, pues empezamos la clase y repito, tema 15, mecánica y mantenimiento, página 222. Y empezamos hablando del automóvil. Y nos dice, el automóvil está constituido por el chasis, que es el conjunto mecánico del vehículo, y por la carrocería, destinada a transportar y proteger a los pasajeros o la carga. En los turismos, el chasis y la carrocería está integrado en una sola pieza, carrocería autoportante, en la que en caso de impacto, ciertas zonas sufren una deformación progresiva, mientras que el habitáculo permanece inalterado, célula de seguridad. Os enseño una imagen para que lo veáis más claro. Aquí tenemos el chasis, lo que sería la carrocería autoportante del vehículo. La parte delantera y trasera, la que veis de color azul, está diseñada de un material deformable para que en caso de impacto absorba la mayor parte de energía cinética, que es la que se produce en un accidente. Y la parte central, la parte que tenemos de color rojo, sería más rígida, un material más rígido, para proteger tanto al conductor como a los ocupantes del vehículo. Bien, y ahora pasamos a hablar del motor. Y nos dice, el motor es la máquina que transforma la energía química en mecánica, movimiento, para obtener el desplazamiento del automóvil. Tenemos dos motores que son los que más se utilizan actualmente. Por un lado tenemos el motor de explosión, que utiliza la gasolina como carburante, y por otro lado tenemos el motor de combustión o diésel, que utiliza el gasoil como carburante. Bien, y vamos a empezar a hablar ahora del sistema de alimentación de un motor de explosión, de un motor de gasolina. Y nos dice, en los motores de gasolina, la alimentación del combustible se efectúa con un carburador o con un sistema de inyección. Actualmente los carburadores ya no se utilizan, pues los sistemas de inyección electrónica son más eficaces y permiten dosificar perfectamente el combustible para cumplir con la normativa de anticontaminación. Bien, ahora vamos a pasar a hablar del filtro del aire, ¿de acuerdo? Acerca del filtro del aire tenéis preguntas. El filtro del aire, la misión que tiene es evitar que las partículas que están en el aire, en el ambiente, vayan a pasar al motor, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el filtro del aire lo que hace sería absorber esas partículas, ¿de acuerdo? Si el filtro del aire lo tenemos sucio, obstruido, sale humo negro por el tubo de escape. Que os suene porque os lo pueden preguntar. Si sale humo negro por el tubo de escape, es que el filtro del aire está obstruido o sucio. Además, el vehículo perdería potencia y aumentaría el consumo de combustible. Todo esto con un filtro de aire sucio, ¿de acuerdo? Humo negro por el tubo de escape, el vehículo pierde potencia y aumenta el consumo de combustible. Este filtro habría que sustituirlo cuando sea necesario o limpiarlo a través, aquí tenéis una imagen del filtro del aire, o a través de unas pistolas de aire a presión, ¿de acuerdo? Que nos suene todo esto acerca del filtro del aire. Más cositas. Bien, ahora vamos a hablar del sistema eléctrico. Cuando nos hablan del sistema eléctrico, están haciendo referencia, por un lado, a la batería. Y nos dice, la batería suministra la energía eléctrica necesaria para arrancar el motor y también alimenta al equipo eléctrico del vehículo cuando la energía que genera el alternador no es suficiente. El tamaño y la capacidad de la batería tienen que ser acordes con el equipo eléctrico del automóvil. Bien, nos van a hablar de baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento, ¿de acuerdo? Por otro lado, la batería sería la encargada de producirle la corriente eléctrica al vehículo a la hora de arrancarlo, ¿de acuerdo? Cuando arrancamos el motor, quien le está dando la energía sería la batería. Y como decíamos, teníamos dos tipos de batería. Por un lado, baterías con mantenimiento y baterías sin mantenimiento. Independientemente de que necesite o que no necesite mantenimiento, hay que apretar los bornes y engrasarlos. Los bornes tienen que estar apretados y engrasados, ¿de acuerdo? Esto sería respuesta de test para todas las baterías, independientemente de que necesite como que no necesite mantenimiento. Y si la pregunta de test nos habla de una batería con mantenimiento, además tendremos que añadirle agua destilada.
¿Sí? Que seguramente ya os habrá salido más de una pregunta de test. Por lo tanto, a todas las baterías, a todas, necesiten o no necesiten mantenimiento, hay que apretar los bornes y engrasarlos con grasa o vaselina. Y además, si la batería necesita mantenimiento, tenemos que añadirle agua destilada. Más cositas. Siguiendo hablando de este tema, del sistema eléctrico, nos habla de el alternador, ¿de acuerdo? El alternador sirve para el abastecimiento de corriente cuando el motor está en marcha, y la batería y un regulador que limita la tensión de salida del alternador para que ésta no pase de un valor determinado. ¿Qué tenemos que saber? Una vez el vehículo está en marcha, el alternador sería el encargado de producirle esa corriente eléctrica al vehículo, ¿de acuerdo? Una vez el vehículo ya esté en marcha. Por otro lado, cuando el vehículo está en marcha, el alternador también se encarga de cargar la batería, ¿de acuerdo? Por lo tanto, para arrancar el vehículo hemos dicho que nos daba la energía eléctrica la batería, y una vez el vehículo está en movimiento, quien nos da esa energía eléctrica sería el alternador, que también se encargaría de cargar la batería. Y pasamos a hablar ahora, chicos, de el circuito de iluminación, ¿de acuerdo? Nos dice que se tienen que mantener los faros limpios, elementos de alumbrado y señalización, y comprobar que los cristales no presenten fisuras o impactos, y sustituirlos cuando sea necesario. Y pasamos a hablar ahora de un motor de combustión diésel. Hemos hablado del motor de explosión, que era el que utilizaba como combustible la gasolina, y ahora hablamos de un motor de combustión de diésel que utiliza el gasoil como carburante. Por un lado, un motor diésel solo admite aire, mientras que un motor de gasolina admite una mezcla de aire y gasolina. Por un lado, en un motor diésel no hay sistema de encendido, el gasoil se autoenciende, mientras que un motor de gasolina usa un sistema de encendido para provocar en la bujía la chispa que inflama la mezcla. Ventajas e inconvenientes. Vamos a hablar de las ventajas que tendría un diésel, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mayor rendimiento en kilómetros, el combustible es más económico, menor costo de mantenimiento, par motor más constante, mayor duración y mayor protección del medio ambiente. Y ahora pasamos a hablar de inconvenientes de un motor diésel. El aceite tiene que ser de más calidad, por lo tanto será más cara, motores más pesados, menos aceleración, precisa mayor atención, mayor precio de adquisición y las averías serían más costosas. Esto en el caso de un motor diésel. Y ahora vamos a hablar del sistema de lubricación de engrase. ¿Os acordáis lo que engrasaba el motor? Venga, seguro que os acordáis. ¿Qué engrasaba el motor de un vehículo, chicos? Que lo comentamos cuando vimos el tema. Sistema de lubricación de engrase. ¿Qué lubrica el motor? A ver quién contesta. ¿Qué lubricaría el motor? Venga, que os la sabéis seguro. ¿Qué lubrica el motor? El motor se lubrica a través de... Venga, chicos, que es lunes, hay que ponerse las pilas. ¿Qué lubricaría el motor? Venga, sistema de lubricación de engrase, y la lubricación se efectúa a través de... ¿A través de qué? Del aceite, muy bien. El motor se lubrica a través del aceite, súper bien. Nos dice, la lubricación consiste en intercalar una película de aceite entre las piezas móviles en contacto para reducir el rozamiento, disminuyendo el desgaste prematuro y la pérdida de energía, contribuyendo a la refrigeración. Cuando el vehículo está en movimiento, el motor tiene unas piezas metálicas que estarían en movimiento. Para evitar ese rozamiento entre metal y metal, se intercala una película de aceite que iría lubricando las partes móviles del motor. Cuando el motor está apagado, el aceite estaría aquí abajo, y esto sería el cárter, ¿de acuerdo? Aquí se alojaría el aceite, y una vez el motor está en movimiento y estas piezas metálicas se ponen en marcha, este aceite lo que haría sería lubricar esas piezas móviles. Por lo tanto, cuando nos hablen de sistema de lubricación de engrase, se están refiriendo al aceite. Ahora pasamos a hablar de la varilla para medir el nivel de aceite. Varilla indicadora para medir el nivel de aceite. Acerca de esto también tenéis preguntas. Por un lado, tenemos que saber
que para comprobar el nivel de aceite el motor tiene que estar frío. Motor frío, motor apagado y vehículo en posición horizontal, en un terreno llano, plano, horizontal, motor apagado y frío. Bien, lo que haríamos sería extraer la varilla, ¿de acuerdo? Extraemos la varilla, la limpiamos, la volvemos a introducir y la volvemos a extraer. El aceite tiene que encontrarse entre las marcas máximo y mínimo, que se encuentran al final de la varilla, estas marcas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si nos preguntan cómo tenemos que comprobar el nivel de aceite, motor apagado y frío y el vehículo en un terreno llano. Sacamos varilla, limpiamos, volvemos a introducir, volvemos a sacar y tiene que encontrarse entre las marcas máximo y mínimo. También a través del tablero de instrumentos tenemos un indicador que sería un manómetro para comprobar la presión de aceite. ¿De acuerdo? A través de este manómetro comprobaríamos la presión de aceite que tenemos en ese momento. Sería muy peligroso que el testigo de la aceitera que hemos visto, este testigo que tenemos aquí, se iluminara, se pusiera de color rojo. Eso nos estaría indicando que algo falla, tenemos algún problema con el sistema de lubricación. Y nos dice, si el testigo de la presión de aceite no se apaga o se enciende durante la marcha, o la presión sale de los límites normales, se debe parar el motor de inmediato, averiguar la causa y no continuar el viaje hasta eliminar el defecto. De lo contrario, podría dañarse gravemente el motor. Por lo tanto, si ese testigo, que es una aceitera, se nos ilumina, ¿de acuerdo? Se nos pone de color rojo, tendríamos que parar el motor de inmediato, averiguar cuál es la causa y no reemprender nuestro viaje hasta haber solucionado esta avería. Bien, nos van a preguntar también cómo tenemos que hacer el cambio de aceite. Por un lado, hemos hablado de cómo comprobar el nivel de aceite y por otro lado nos pueden preguntar cómo hacer el cambio de aceite. Pues bien, para cambiar el aceite, el motor también tiene que estar apagado, pero en este caso el motor tiene que estar caliente. Si el motor está caliente, el aceite también estará caliente y tenemos que tener en cuenta que el aceite cuando está caliente es más líquida, ¿sí? El aceite tiene una viscosidad, pero cuando está caliente ese aceite sería más líquida. Por lo tanto, para cambiar el aceite de nuestro vehículo, el motor también tiene que estar apagado, pero en este caso motor caliente. Tenerlo en cuenta. Para hacer el cambio de aceite, el motor tiene que estar caliente. Y para comprobar el nivel de aceite, el motor tenía que estar frío. Tener en cuenta también que para cambiar el aceite tenemos que recogerlo en un recipiente y entregarlo en unos puntos de entrega específicos, ya que este aceite sería muy contaminante. Bien, y ahora pasamos a hablar, chicos, del sistema de refrigeración. Sistema de refrigeración, que nos estarían hablando del líquido refrigerante. Y nos dice, su misión es conseguir que el motor se mantenga en una temperatura de óptimo funcionamiento, no extrayendo el calor producido en el motor cuando no sea preciso, arranque y primeros momentos de funcionamiento y posteriormente cuando la temperatura del motor baje demasiado, o permitiendo la evacuación al exterior de ese calor cuando se sobrepase la temperatura de funcionamiento. Pues bien, el sistema de refrigeración lo que hace es que el vehículo siempre se mantenga en una temperatura óptima, tanto si circulamos a bajas temperaturas en invierno como si circulamos a altas temperaturas de cara al verano. Bien, tenemos un vaso, que es una especie de botella, que se llama vaso de expansión. Cuando abrimos capó podemos observar una botella y ese depósito se llama vaso de expansión. Ahí se alojaría el líquido refrigerante. Aquí tenemos un vaso de expansión para que lo veáis, una botella, pero si nos preguntan se llama vaso de expansión. Aquí es donde se aloja el líquido refrigerante, que también, súper fácil, tiene que encontrarse entre las marcas máximo y mínimo, igual que el aceite. Si nos preguntan, vaso de expansión, líquido refrigerante, y tiene que estar entre las marcas máximo y mínimo. Y ahora vamos a pasar a hablar del sistema de transmisión. Bien, esto ya sé que lo sabéis, pero lo vamos a recordar. Por un lado,
nuestro vehículo podía funcionar por tracción. Eso quería decir que las ruedas motrices eran las delanteras, las que originaban el desplazamiento del vehículo. Y por otro lado, nuestro vehículo podía funcionar por propulsión. Eso quería decir que las ruedas motrices, en este caso, eran las traseras. Acordaros también de que existía la tracción a las 4 ruedas. Esto quería decir que las 4 ruedas eran motrices. Y nos acordamos también de que si nos preguntaban en qué cadenas, en qué ruedas teníamos que colocar las cadenas, la respuesta de test era en las ruedas motrices, que podían ser delanteras o traseras o las 4 en el caso de que nuestro vehículo funcionara por tracción, propulsión o tracción a las 4 ruedas. Y ahora pasamos a hablar del sistema de dirección. A ver quién me dice qué ruedas son las directrices en un vehículo. ¿Qué ruedas son las directrices en nuestro vehículo? Venga, que yo sé que lo sabéis también, ¿sí? A ver quién. Las ruedas directrices en nuestro vehículo, chicos, ¿cuáles eran? Las delanteras, muy bien, así me gusta. Las ruedas directrices son las que orientamos a través del sistema de dirección, que sería el volante. Esas serían las ruedas directrices. Bien, por un lado nos pueden hablar de la dirección asistida y por otro lado tenemos la dirección asistida progresiva. Empezamos hablando de la dirección asistida. Este sistema reduce significativamente la fuerza que tenemos que realizar a la hora de girar el volante. Ello resulta de gran ayuda para realizar determinadas maniobras, como por ejemplo a la hora de efectuar un estacionamiento. Por lo tanto, la dirección asistida lo que hace es reducir la fuerza a la hora de girar el volante, sobre todo también cuando tenemos que estacionar o hacer una serie de maniobras con el vehículo a baja velocidad o parado. Y por otro lado tenemos la dirección asistida progresiva, que podemos decir que es algo más tecnológico, algo más nuevo. Nos dicen, este tipo de dirección complementa a la anterior, adaptando la dureza de la dirección del vehículo a la velocidad. Por lo tanto, tener en cuenta, la dirección asistida progresiva lo que hace es adaptar la dureza de la dirección a la velocidad del vehículo, ¿de acuerdo? Cuando el coche está parado o se mueve muy lentamente, el esfuerzo necesario para mover el volante se reduce al mínimo. Sin embargo, a velocidades mayores, la dirección se vuelve algo más dura y permite un control más preciso del vehículo. Por lo tanto, la dirección asistida progresiva lo que hace es adaptar la dureza de la dirección a la velocidad del vehículo. Si yo voy circulando rápido, por seguridad, la dirección se vuelve más dura. Y si vamos circulando a bajas velocidades o vamos a hacer alguna maniobra, como en el caso de un estacionamiento, vamos a aparcar, la fuerza que tendríamos que hacer para girar el volante sería mínima. Por lo tanto, la dirección asistida progresiva sería un complemento, sería complementaria a la dirección asistida y lo que hace es adaptar la dureza de la dirección a la velocidad del vehículo. Y ahora vamos a comentar cuándo habría que revisar la dirección. Sería recomendable realizar una revisión de la dirección cuando aparezcan alguno de estos síntomas, como por ejemplo, la dirección se vuelva demasiado dura o demasiado floja, el vehículo se desvía hacia un lado cuando el volante se suelta en terreno llano y uniforme, los neumáticos se desgastan de forma irregular y el volante vibre a determinadas velocidades. Y ahora vamos a pasar a hablar del sistema de suspensión, que también hacen preguntas acerca de este sistema. Nos dice, el sistema de suspensión es el encargado de mantener en todo momento el contacto de los neumáticos con el suelo, garantizando la estabilidad del vehículo y proporcionando confort a los ocupantes. Por ello, este sistema tiene un papel clave para mantener la trayectoria deseada y absorber las irregularidades del terreno. Por lo tanto, si nos preguntan cuál sería la misión del sistema de suspensión, sería que en todo momento el neumático esté en contacto con el suelo. Aunque cojamos un bache, que ese neumático nunca se quede en el aire, siempre esté tocando el asfalto. Síntomas que nos hacen sospechar que la suspensión está en mal estado. Vamos a comentar varios, pero os voy a decir cuál suele ser respuesta de test. El que tenemos ahora, el que os voy a comentar ahora sería el que más preguntan. Nos dice, al frenar, el vehículo se inclina hacia adelante
y se levanta de atrás de forma excesiva. Respuestas de test. Estamos hablando de síntomas que nos hacen sospechar que la suspensión está en mal estado. Nos dice que al frenar el vehículo se inclina hacia adelante y se levanta de atrás de forma excesiva. Esta es respuesta de test, chicos, bastante frecuente. Al circular, el vehículo se balancea demasiado en carreteras en buen estado y se inclina excesivamente al tomar una curva. Durante la marcha se notan de forma exagerada las alteraciones del terreno, por ejemplo los baches. Los neumáticos se desgastan de forma irregular y circulando de noche las luces oscilan durante la marcha. Consecuencias, vamos a hablar ahora de consecuencias que puede provocar una suspensión en mal estado. Nos dice que el vehículo pierde estabilidad, sobre todo en curvas y con viento lateral, y aumenta el riesgo de aquaplaning. Aumenta la distancia de frenado cuando el firme esté mojado, se reduce la efectividad del ABS, se desgastan y averían con mayor frecuencia otros elementos del vehículo, las luces también oscilan durante la marcha y disminuye el confort de la conducción y la fatiga aparecería con mayor facilidad. Y ahora vamos a pasar a hablar del sistema de frenado. Sistema de frenado. Vamos a recordar un poco todos los frenos que teníamos en el vehículo. Por un lado, teníamos el freno de servicio, que lo accionábamos con el pie derecho y frenaba las 4 ruedas del vehículo, ¿de acuerdo? El freno de servicio actuaba sobre las 4 ruedas. Recordad que luego teníamos 2 tipos de freno, el freno de disco y el freno de tambor, ¿de acuerdo? El freno de disco funcionaba por compresión y el freno de tambor funcionaba por expansión. Y tener en cuenta que no teníamos por qué tener el mismo tipo de freno en las 4 ruedas. Puede que tuviéramos, por ejemplo, en el eje delantero freno de disco y en las ruedas traseras tuviéramos freno de tambor. Si nos preguntaban qué freno era el más eficaz, era el de disco, ¿de acuerdo? Bien, luego teníamos el freno de mano o freno de estacionamiento, que actuaba sobre las ruedas traseras. Acordaros, se utiliza con la mano y con el vehículo inmovilizado y frenaba las ruedas traseras. Luego teníamos también el freno motor, que este freno actuaba sobre las ruedas motrices, que podían ser delanteras o traseras. El freno motor se accionaba cuando cambiábamos a marchas más cortas, ¿de acuerdo? Así que tener todo esto en cuenta. Bien, cuando nos hablan del sistema de frenado, tenemos que tener en cuenta el líquido de frenos, ¿sí? El líquido de frenos tiene también un depósito, que os lo enseño por aquí. Aquí se alojaría el líquido de frenos y tiene que estar entre las marcas máximo y mínimo. Por lo tanto, hablando de líquidos del vehículo, por un lado hemos hablado hoy del sistema de lubricación, hemos hablado del aceite, del sistema de refrigeración, hemos hablado del líquido refrigerante y ahora hablamos del líquido de frenos. Pues estos 3 líquidos, si nos preguntan en algún test, tienen que estar entre las marcas máximo y mínimo. Súper fácil. Y ahora vamos a hablar, os voy a comentar un poco por encima. Tenemos averías, síntomas y causas del sistema de frenado. Las voy a comentar porque algunas veces las preguntan en los test. Por ejemplo, un síntoma de que el sistema de frenado esté en mal estado podría ser que el pedal de freno estuviera esponjoso. Como respuesta de test, como causa de que el pedal del freno estuviera esponjoso, sería que habría aire en el sistema hidráulico, que os suene. Por otro lado, otro síntoma de que el sistema de frenado está en mal estado sería que tuviéramos una excesiva carrera del pedal. Esto quiere decir que el recorrido del pedal del freno sea más largo del normal, ¿de acuerdo? Excesiva carrera del pedal, la causa sería fugas en el circuito, que también nos suene. Por otro lado, los frenos podrían chirriar, podrían hacer ruido. Como causa sería que las pastillas fueran rozando contra el portapastillas, discos en mal estado o partículas metálicas o polvo incrustados en la pastilla. Esto en el caso de freno de disco. Y por último, vamos a pasar a hablar de las ruedas y los neumáticos. Si nos preguntan qué presión tienen que tener los neumáticos, la presión será la que indique el fabricante, ¿de acuerdo? ¿Qué presión tienen que tener los neumáticos?
la que indique el fabricante. Y si nos están hablando de la rueda de repuesto, la respuesta de test sería que la rueda de repuesto tiene que tener la presión más alta de la que indique el fabricante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los neumáticos tienen que tener la presión que indique el fabricante y la rueda de repuesto tiene que tener la presión más alta de la que me indique el fabricante. Por otro lado, si utilizábamos esta rueda de repuesto, que la teníamos en un doble fondo debajo del maletero, en un doble fondo que tiene el maletero, se encontraría la rueda de repuesto y las herramientas para efectuar el cambio de esa rueda. Si utilizábamos esta rueda, nos recomendaba el fabricante que no recorriéramos más de 200 kilómetros con ella ni superáramos los 80 kilómetros por hora. Acordaros, si utilizamos una rueda de repuesto, no iremos más rápido de 80 kilómetros por hora y no recorreremos más de 200 kilómetros con ella. ¿Cada cuánto tiempo teníamos que mirar la presión de los neumáticos? ¿De acuerdo? ¿Cada cuánto tiempo tenemos que mirar la presión de los neumáticos? Venga, que esta seguro que también os la sabéis. ¿Cada cuánto tiempo, con qué frecuencia tenemos que mirar la presión de los neumáticos? A ver quién se anima. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que comprobar la presión de los neumáticos? A ver quién contesta, chicos. ¿Con qué frecuencia tenemos que comprobar la presión de los neumáticos? Os adelanto que la presión se tiene que comprobar con los neumáticos en frío. Muy bien, cada 15 días, 1 o 2 veces al mes, sería correcto. Tanto una cosa como la otra. O antes de iniciar un viaje de larga duración, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la presión de los neumáticos se comprobará con los neumáticos en frío y 1 o 2 veces al mes o antes de realizar un viaje de larga duración. Esto que tenemos aquí se llama manómetro, ¿de acuerdo? Si nos lo preguntan, a través de este aparato controlaremos la presión de los neumáticos que debe de comprobarse con los neumáticos en frío. Más cositas. ¿Cada cuánto tiempo había que cambiar un neumático? A ver quién contesta. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que cambiar un neumático? Independientemente de que esté desgastado como que no lo esté. ¿Cada cuánto tiempo había que cambiarlo? Recordad que los neumáticos tenían fecha de fabricación, no fecha de caducidad. ¿Cada cuánto tiempo tenemos que sustituir un neumático? Súper bien, cada 5 años, ¿de acuerdo? Los neumáticos deben de cambiarse cada 5 años, independientemente de que estén desgastados como que no lo estén. O cuando la profundidad, esos testigos de desgaste que teníamos en la banda de rodamiento, nos indicaban que la profundidad era inferior a 1,6 milímetros. Por un lado, tener en cuenta que nos pueden preguntar con qué profundidad sería recomendable cambiar un neumático. Si nos preguntan por la recomendable, sería 2 milímetros, pero la obligatoria, si nos hablan de obligación, sería cuando sea inferior a 1,6 milímetros. Habría que evitar, respecto a los neumáticos, pisar charcos de productos que atañen a la goma, como aceite, combustible, disolventes, y los choques contra los bordillos de las aceras. Bien, recordar que el neumático se desgastaba también más por el lateral y había más riesgo de reventón y el vehículo consumía más combustible si le faltaba presión. Si tenía menos aire, de la que indicaba el fabricante, se desgastaba más por los lados, había más riesgo de reventón y además el consumo aumentaba. Esto en el caso de que le faltara presión, de que le faltara aire. Y si el neumático tenía más presión de la recomendada por el fabricante, se desgastaba más por el centro y perdíamos estabilidad. Bueno, pues hemos terminado, chicos. Hemos terminado el resumen express del tema 15, el tema de mecánica. Y quiero comentar unas dudas que nos habéis hecho llegar durante el fin de semana. Y vosotros me vais a ayudar a responderlas. Bien, os enseño una foto para que veáis que estamos hablando de un carril, ¿lo veis bien? Un carril reversible. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Carril reversible. Y la pregunta dice, el carril reversible está abierto. ¿Puede atravesar la doble discontinua de la izquierda para adelantar? El carril reversible está abierto.
¿Puede atravesar la línea doble discontinua de la izquierda para adelantar? Respuesta A, no. Respuesta B, sí porque la línea es discontinua. Y respuesta C, sí porque el carril de la izquierda está libre. Os vuelvo a enseñar la imagen. Aquí la tenemos. Sí, como vemos, los dos carriles de la derecha estarían abiertos en nuestro sentido y el de la izquierda no, porque tenemos una aspa roja. Por lo tanto, muy bien, la respuesta correcta es la A. No podemos utilizar el carril de la izquierda aunque tengamos esa doble discontinua, porque como podemos ver en la imagen, tenemos un aspa roja. Por lo tanto, no podemos circular con un carril con aspa roja. Y en el caso de que fuéramos circulando por algún despiste, tenemos que abandonarlo en la mayor brevedad de tiempo posible. Bien, luego también me comentáis que surgen dudas acerca de la L y la tasa de alcohol. Por un lado, ¿cuánto tiempo tenemos que llevar la L? A ver, chicos, ¿cuánto tiempo tenemos que llevar la L en la parte posterior izquierda del vehículo? ¿Cuánto tiempo tenemos que llevarla? Venga, esta la sabéis seguro porque es muy fácil. ¿Cuánto tiempo tenemos que llevar la L en la parte posterior izquierda de nuestro vehículo? 1 año, muy bien, la L tenemos que llevarla durante 1 año cuando somos noveles de nuestro primer permiso. Pero surgen dudas porque luego nos preguntan sobre la tasa de alcohol. La tasa de alcohol, ¿cuánto tiempo la tenemos reducida? Otra pregunta, la tasa de alcohol, ¿cuánto tiempo la tenemos reducida? Acordaros que era 0,3 gramos por litro en sangre y 0,15 miligramos por aire expirado. ¿Cuánto tiempo tenemos la tasa de alcohol reducida? La L tenemos que llevarla 1 año. Y la tasa de alcohol la tenemos reducida, ¿cuánto tiempo, chicos? 2 años, muy bien. La tasa de alcohol la tenemos reducida durante 2 años. No confundáis una cosa con la otra. Bien, otra pregunta que nos habéis hecho llegar. Nos dice, ¿por qué solo debemos moderar la velocidad cuando nos acercamos a un coche parado en poblado? ¿No tendría que ser en todas las vías? Cuidado, porque aquí estamos confundiendo un concepto. Teníamos que moderar la velocidad cuando nos acercábamos a un vehículo inmovilizado fuera de poblado, ¿de acuerdo? No es en todas las vías y no es precisamente en poblado, sino que sería fuera de poblado. Tenemos que moderar la velocidad de nuestro vehículo cuando nos acercamos a un vehículo inmovilizado fuera de poblado. Fuera de poblado sería la respuesta correcta de test. Dentro de poblado la velocidad ya es moderada, ya sería como máximo 50 km por hora. Por lo tanto, no moderamos la velocidad por avanzar de acuerdo a un vehículo inmovilizado fuera de poblado. Por otro lado, me preguntáis por los distintivos ambientales. ¿Sí? Me habéis hecho una pregunta de test. Distintivo ambiental, ¿de acuerdo? Tenemos el de color azul que sería el 0, 0 emisiones. Luego tenemos el eco, ¿de acuerdo? El distintivo C y el distintivo B, que os suene estos tres, ¿de acuerdo? El 0 emisiones, el eco, el C cuando es de color verde y el B cuando es de color amarillo. Que nos suene porque ya hay preguntas de test también acerca de esto. Y por otro lado, rápidamente, me preguntáis sobre las marchas cortas y las marchas largas. Acordaros que las marchas cortas eran primera, segunda y tercera, que nos daban fuerza, y las marchas largas nos proporcionaban velocidad, ¿de acuerdo? Bueno, que ya voy pasada de tiempo, chicos. A ver, mañana nos vemos aquí, como cada día, a las 12, que ya estamos a puntito de terminar esta segunda vuelta al libro, con el tema 16, el tema de los accidentes de circulación. Así que quiero que esta tarde hagáis muchos test, que nos hagáis llegar todas las dudas que tengáis. Un besazo enorme y feliz lunes, chicos. Que vaya muy bien la tarde. Adeu.